presidente Abinader es un presidente que maneja los detalles de cada uno de los ministerios y de los casos que está manejando. Crea comisiones, mesas de trabajo, grupos de trabajo para las áreas más importantes que han hecho. Pero todo eso llega al Palacio. Sí. Y todo eso, por ejemplo, vamos a hablar del presupuesto. Me imagino que usted tiene que cada caso de eso, el presupuesto tenemos que revisarlo entero antes de presentarlo y quítame aquí, ponme allá. ¿Hasta dónde ya dentro de esa posición es manejable el tema de decir, tengo que hacer mi trabajo, pero el presidente está en todo involucrado el día a día? Porque la verdad que está manejando cada una de las dependencias del Estado. No, y el presidente es un hombre, es un gran operativo, es un buen ejecutivo, da seguimientos minuciosos a las cosas, al mínimo del detalle del día a día de la cosa pública. Y ha inaugurado algo que siempre ha estado ahí, pero que nunca se puso en funcionamiento, que es una versión muy inteligente de gestión, que son los gabinetes. Los gabinetes no es más que un espacio de encuentro que se dan semanales, en donde todas las instituciones vinculadas a un tema se reúnen. Imagínense usted cuando se reúne el sector agua, en donde el INDRI, la CAS, la INAPA, todos los vinculados se sientan a tratar temas que son evidentemente comunes y que son colindantes y que requieren de una articulación para poder sacar hacia adelante iniciativas que no son exclusivas de una institución, sino que son de todo un sistema. El presidente, con 6 o 7 reuniones a la semana que realiza sobre esas dependencias y esos gabinetes, tiene la capacidad de dar mucho seguimiento al día a día de las instituciones y de los proyectos que se están acometiendo. Y ese modelo, junto a otros, le ha dado a él una alta rentabilidad desde el punto de vista del manejo de la cosa pública, bueno, que estoy seguro que para las futuras gestiones gubernamentales se podrán también emular y que son partes de un modelo interesante de gestión gubernamental. La principal oposición que tiene el PRM en este momento son miembros del PRM que no están en el gobierno y que son los que le están haciendo la principal oposición a este gobierno, ya que el PLD y los otros están básicamente inmersos en sus problemas partidarios. No, los demás partidos de oposición están haciendo oposición desde hace mucho tiempo y la han venido articulando. Inclusive están haciendo esfuerzos desde el punto de vista del crecimiento o del movimiento de sus estructuras políticas partidarias en todo el territorio nacional. La propia circunstancia en la que se encuentra la oposición, en donde una de las agrupaciones ha caído a menos de la mitad de lo que era en el pasado y otra en proceso de construcción, ha hecho que los procesos políticos electorales se adelanten de forma muy prematura, y hoy estamos inmersos en procesos ya políticos desde el punto de vista partidario como consecuencia de esa realidad que viven las organizaciones de la oposición y que de alguna forma impactan al mercado electoral dominicano en pleno y hacen que comiencen a activarse diferentes esfuerzos, iniciativas y planes que las organizaciones políticas están usualmente inmersas. Pero bueno, están ahí y están haciendo un esfuerzo de oposición. Y esos grupos del PRM que están atacando muchísimo. ¿Perdón? Esos grupos del PRM que atacan muchísimo. Puede haber alguna persona de manera particular, pero grupos como tal no, ni hay. En el partido lo que se percibe y se vive es de un momento de unidad alrededor de un liderazgo. En el partido no hay hoy grupos ni hay tendencias. Y nosotros, el trabajo de nosotros de la dirección política partidaria, en el caso mío y a nivel de las demás figuras del partido, nuestra principal labor ha sido en el pasado y será en el presente el mantenimiento de la unidad partidaria y el trabajo para que las relaciones entre los liderazgos puedan estar en su mejor momento. Inclusive, si nosotros analizamos la historia de la familia revolucionaria desde el año 2000 hasta la fecha, que han pasado 5 o 6 direcciones partidarias desde ese momento en el que alcanzamos el poder en el año 2000 hasta la fecha, claro, en agrupaciones distintas, filosofías distintas, pero dentro del marco, vamos a decir, de un trayecto de una familia, por decirlo de alguna manera, la diferencia de esas direcciones partidarias que nos precedieron a nosotros en el tiempo y de la que nosotros hemos podido articular junto a la dirigencia de todo el país, es que hemos logrado construir unidad y que llegamos a un proceso electoral en el año 2020 unidos. Y que nosotros hoy hacemos, nuestro principal empeño es la de mantener o trabajar, esculpir como buen artesano las relaciones interpartidarias
para que la agrupación viva un buen momento en sus relaciones internas. Imagínense que estamos en una pausa, que como que estamos pasando anuncios, y que yo le estoy preguntando al amigo, ¿cuándo que ustedes van a someter en el partido el cambio a los estatutos para que el presidente aprobara la reelección? No, los estatutos no hay esa dificultad, porque la propia ley, la propia Constitución de la República no le prohíben al presidente tal cosa. Por tanto, el presidente no tiene esas limitaciones. La reforma estatutaria del partido comenzó hace casi 2 años, en el marco de una promesa que hicimos tanto yo como Carolina Mejía, de institucionalizar el partido, fortalecer sus estatutos de tal manera que pudiéramos tener un documento que en realidad recogiera lo que somos. Recordemos que el PRM surgió hace 6 años, en un momento en el que quiso utilizarse la justicia para conculcar la democracia, y se organizó una entidad un poco rápido en el marco de las realidades políticas de aquel momento. Y nosotros, con todo el detenimiento del mundo, hemos querido reorganizar o reagruparnos desde el punto de vista del documento que nos organiza. Y tenemos ese proyecto listo hasta hace 2 años. Hace 2 años, antes de elegir al presidente Abinader candidato. Pero ya ahora tienen que hacerlo a tiempo para poder trabajar. ¿Por qué no se aprobó en aquel momento? Porque las relaciones grupales o las luchas grupales en aquel momento, como consecuencia de las precandidaturas, sugerían que no era el momento oportuno, porque comenzaba entonces a pensarse o a verse los estatutos desde el punto de vista de los intereses de grupos. Por eso lo aplazamos. Pero los estatutos están listos, la reforma, el proyecto, desde hace mucho tiempo. Una labor encomiable que ha hecho una comisión de reforma estatutaria que preside el compañero Eddie Olivares, y que hay que reconocer en Eddie y los demás miembros que han tenido el cuidado de construir un buen documento. Y estaríamos prestos, de acuerdo a la resolución que evacuó la Dirección Ejecutiva esta semana, que la semana próxima la Dirección Ejecutiva lo aprobaría y convocaría una asamblea para formalizar el tener nuevos estatutos que nos rijan. Pero tiene que ver muy poco con la realidad del presidente Abinader. Políticamente, independientemente de la presidencia del partido, ¿hacia dónde va José Ignacio Paliza en el 2024? ¿Qué solamente mantener, hacer crecer el PRM, fortalecerlo y organizarlo, o ya está pensando en participar en alguna posición electiva para ese proceso? No, nosotros estamos muy concentrados hoy, el partido está muy concentrado hoy en fortalecer primero el vínculo partido-gobierno, partido-gobierno-sociedad, y buscar las herramientas, las vías para consolidarnos de la mejor manera posible en acometer las promesas que le hicimos al país. Si nosotros logramos construir unidad, como hemos venido haciendo durante mucho tiempo, si le cumplimos a la gente con el cambio que le hemos prometido, y si entendemos que por encima del interés particular está el colectivo, entonces el futuro del partido será uno muy optimista. Yo estoy muy optimista con el futuro de nuestra organización, con miras al futuro. Pero lo importante hoy no es pensar en candidaturas personales, ni en la estructuración de tendencias. Y no estarán tarde. Lo oportuno hoy es fortalecer nuestra gestión en el gobierno para poder generar antes y después, y que esa sea nuestra principal carta con miras al futuro. No es tan tarde para ir tomando esas decisiones, porque después los otros ya están eligiendo sus bajo precandidatos. Ninguna circunstancia, porque la mejor carta, el mejor trabajo, el mejor esfuerzo partidario que se puede impulsar en esta etapa de un partido gobierno es la de hacer el mejor gobierno. Cuando cada uno de nosotros damos un mejor trato al ciudadano, cuando somos más transparentes en el uso de los recursos públicos y más eficientes, cuando un funcionario puede ser más humilde que lo que era en el pasado, cuando podemos hacer más con menos, entonces en ese antes y después está la principal arma, la principal herramienta política que pueda tener una organización en el poder, es su labor en el gobierno, no hay otra. ¿Usted está consciente que el CEBAN y el famoso CEBAN y el cambio fue un sentimiento de salida, que se llenó muchos dominicanos de salir del proceso anterior? Y que aunque el PRM era un partido ya grande, que venía de un 35%, creo, en las últimas elecciones, tiene un valor agregado importante, que fue todas las alianzas que hizo y los aliados que se sumaron, que lo llevaron a un 53% y al poder. ¿Está usted conforme con
con el trabajo que están haciendo esos aliados y no le han dado demasiado poder a los mismos ustedes? No, mire, el gobierno dominicano es un gobierno exclusivo del PRM, es la construcción de una mayoría, en el que esa mayoría no solamente participaron otras organizaciones, sino también participó la sociedad en sentido general y actores de la sociedad organizada que colaboraron, contribuyeron con el triunfo de nuestra organización. Hay que recordar que el PRM obtuvo el 48% de los votos y para poder ganar en primera vuelta, en la construcción de esas convergencias o de esas sinergias, logramos tener mayoría. El modelo político de República Dominicana hoy es uno que obliga a construir mayoría. Claro, las fuerzas principales y fundamentales son y siempre serán las de nuestra organización política. No hay dudas de que el éxito de la gestión gubernamental presente reposa fundamentalmente en el PRM, pero siempre se requerirá en el modelo que tenemos de construir junto a otros mayorías para poder ganar y para poder eventualmente gobernar. Es difícil hablar, por lo que usted nos ha dicho, de otro tipo de precandidaturas a posiciones de diferentes funcionarios y miembros del PRM, pero usted cree, hablando de la presidencia de la República, que todos los miembros del PRM apoyarían de forma inmediata al presidente Abinader si decide aplicar a la reelección. Mire, usted puede tener la tranquilidad de que el resultado en el 2024 será uno de unidad de nuestro partido. Nosotros hemos creado la suficiente madurez entre la organización para entender que por encima de los intereses particulares están los colectivos y terminaremos todos unidos alrededor de una propuesta política. Entiendo que será la del presidente Abinader, pero él mismo ha solicitado que este sea un tema que no conversemos. Porque ¿qué sucede hoy cuando hablamos de aspiraciones? Y no me refiero, aprovecho tu pregunta, no a las presidenciales, porque no creo que no hay mucho espacio necesariamente para conversar, pero sí a otros niveles. Es que perdemos el enfoque de lo que hoy es importante. Hoy importante no es quién será el candidato en el 24, quién va a ser diputado, regidor, síndico. Lo importante es que podamos cumplir a la gente con el cambio que le prometimos. Entonces tendrán posibilidad de todos los proyectos políticos individuales que la organización pueda sustentar. Pero hoy lo importante, evidentemente importante, no son las individualidades, es que como colectivo podamos impulsar los esfuerzos y las iniciativas que son de todos y poderle cumplir a este país con las promesas que le hicimos y hacer del presidente Abinader el presidente más prominente que ha tenido la historia moderna de la democracia dominicana. Bien, finalmente, José Ignacio, nosotros queremos dejarte que le des un mensaje final a esos dominicanos que tú representas y que están viviendo una situación que nos trajo el barco, ¿verdad? Vino una pandemia, una situación económica, el mundo cambió y realmente que es un momento de que tú le puedas decir algo en lo que tiene que ver con qué tú le pides a ellos en este momento. Este es un país que siempre ha salido hacia adelante, inclusive en los más grandes de los retos que hemos tenido. Un país resiliente, de gente buena y trabajadora, que despierta cada día con la intención de construir una mejor oportunidad para ellos y para su familia. Yo no tengo dudas de que aún en estas circunstancias, que son evidentemente especiales, saldremos adelante inclusive con mejor momento que en los procesos pasados. Desde el gobierno nosotros particularmente estamos haciendo lo propio para poder hacer más con menos y que los esfuerzos que podamos impulsar puedan colaborar o ayudar a que la vida de cada uno de nosotros pueda ser más ligera en tiempos evidentemente difíciles. Que nos mantengamos unidos alrededor de las cosas que son evidentemente comunes a todos y que sea en esa unidad que nos permita sacar la economía hacia adelante, que podamos tener mejores funcionarios públicos en todo el orden y que podamos también de forma unida cuidar de este país que también tiene en el marco de su realidad geográfica de retos importantes en su relación con el hermano país de Haití. Entonces unidos tendremos mejores oportunidades de vivir el sueño dominicano de una manera que quizás con mayor nivel de posibilidades y de ahíncos que en el pasado. Bien, vamos a agradecer al licenciado José Ignacio Paliza,
que nos acompañara en el día de hoy. Muchísimas gracias, ministro, por estar con nosotros y por dedicarnos este tiempo para informar a los dominicanos. Encantado, Gracias. Michelle, muchas gracias. José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno. Le damos las gracias y a ustedes por su audiencia de esta semana en Síntesis.